Amigos, muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes, de antemano agradeciendo a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por hacer posible la realización de una sesión más acerca de nuestro curso sobre economía para no economistas, ¿no? Bueno, me quiero presentar. Soy el economista Carlos Hualpa y bueno, yo estoy a cargo acerca del desarrollo de varias de las herramientas que la ciencia económica aporta, ¿no? Que muy posiblemente nosotros no nos percatamos o durante nuestro día a día de repente cómo es que nosotros podamos utilizar o conocer o de alguna manera mostrar esa evidencia, ¿no? Cómo se desarrolla en el mercado. Para ello, el día de hoy vamos a hablar acerca de la contabilidad nacional, ¿ya? No vamos a adentrarnos al campo de la contabilidad, de las ciencias contables netamente, sino únicamente dentro de la economía hay una rama que comprende el tema de la contabilidad nacional, el cual está más vinculado acerca de cuáles serían, ¿no? Los indicadores o cómo es que se construyen los indicadores, como por ejemplo el famoso PBI. Más de uno de los que se unen a la transmisión muy seguramente han escuchado o alguna vez han citado términos como el PBI, ¿verdad? El Producto Bruto Interno. Bueno, justamente la contabilidad nacional para el campo de la economía lo que nos va a ayudar es a poder conocer cómo es que se construye, en base a qué surge el tema del PBI, qué representa, ¿ya? Y no solo eso, sino también los otros indicadores, ya sea como el tema del desempleo, el IPC, cómo es que se genera la inflación, cómo es que se construyen estas cifras, ¿ok? Entonces, de esto prácticamente vamos a hablar al hacer referencia sobre la contabilidad nacional. Bueno, entonces, vamos a tocar 5 puntos en esencia, ¿ya? El primero va a ser acerca de cómo es que los economistas utilizan las medidas agregadas para realizar un seguimiento sobre el desempeño de la economía. Ese termómetro que usualmente los economistas empleamos, ¿cómo es que se genera? ¿Cómo es que se capta? El otro, justamente, nos adentramos al tema del PBI o el Producto Bruto Interno, ¿no? Y dentro del PBI, ¿cuáles serían las formas de calcular? Porque existen 3 formas para calcular el tema del PBI. Vamos a poner ejemplos para que todos también podamos entender cómo es que un país determina cuánto es el PBI. Hablaremos también acerca de la diferencia que puede existir entre el PBI real y el PBI nominal, ¿ya? Que obviamente forman parte, ¿no? Está de más decir del PBI, pero son expresiones o son términos que hacen referencia a temas muy puntuales, ¿ya? No es lo mismo hablar acerca del PBI real que el PBI nominal. Ello también lo vamos a revisar y se les va a explicar. Lo otro tiene que ver con respecto al tema de la tasa de desempleo, que también vamos a considerar cómo es que se identifica el tema de la tasa de desempleo. Y por último, la tasa de inflación a través del índice de precios. ¿Ya? Entonces tenemos estos 5 puntos que vamos a verificar y vamos a desarrollar de manera práctica la aplicación en este caso. Entonces empezamos prácticamente definiendo un poco acerca de las cuentas nacionales. Por contabilidad, en este caso nacional, como les reiteraba, es fundamental que nosotros identifiquemos que viene a ser el cálculo de los flujos monetarios que existen entre los distintos sectores económicos, ¿ya? Estos, digamos, este cálculo que se está desarrollando estrictamente, no solo pues se desarrolla en un ámbito, digamos, nacional, sino también esta se desarrolla en un ámbito internacional, ¿no? A través de un comercio exterior y todo ello. El cual también agrupa a diferentes, en este caso, ¿no? A diferentes, ya sean mercados o, en este caso, la relación que va a existir entre los diferentes sectores económicos que se desarrollan. Para entender mejor, vamos a desarrollar o entender un poco acerca del diagrama de flujo circular expandido. Este viene a ser un diagrama de flujo monetario más que nada, ¿ya? En donde recoge, a ver, les voy a señalar. A ver, aquí está. Perdón. Aquí lo que nosotros podemos visualizar, ¿no? Es que encontramos los 4 sectores de la economía: el gobierno,
el hogar o familia, la empresa y el resto del mundo. Estos cuatro van a representar los sectores de la economía, ¿ya? Y estos tres, que también están marcados de rojo, representan los tipos de mercados que existen en el mundo. Pues, el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores y el mercado financiero. ¿Ok? Entonces, este flujo circular prácticamente, en resumidas cuentas, nos ayuda a entender cómo es que funciona la economía a nivel mundial. Cómo es que los diferentes actores, en este caso, vamos a citar algunos ejemplos nada más para entender y no extendernos mucho. Cómo es que el gobierno, por ejemplo, se relaciona con las familias. Para buscar esta relación, lógicamente es importante que el mercado va a tener que desarrollar un tema de comprar las compras del gobierno de bienes o servicios, ¿no? Para la realización de algún proyecto o lo que fuera. O únicamente, de repente, para emplear a personas, ¿no? Que trabajan en el gobierno. Entonces, si ustedes recuerdan, temas que al inicio del curso habíamos hablado, hemos tocado el tema de los factores productivos, ¿no? En los factores productivos, únicamente ahí, por ejemplo, hemos determinado que existen muchos factores productivos. Y la remuneración que se vaya a desarrollar estos factores productivos o la retribución, en este caso únicamente vamos a visualizar para el tema de un hogar o de una familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, a los trabajadores, ¿qué se le hace? Se les paga, ¿no? Se les da un sueldo o salario. Pero en este caso el gobierno, ¿dónde va a comprar los bienes o servicios? Va a comprar en el mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Y también, ¿qué más acude? Los hogares. Los hogares hacen gastos en consumo en este caso, porque también consumen bienes o servicios, ¿no es cierto? Si vemos una relación más, diríamos, más directa respecto al tema de las familias y las empresas, aquí nosotros también podemos visualizar, ¿no? Cómo es que cómo en este caso el hogar y la empresa se busca o se relaciona. Porque la empresa, en primer lugar, acude a otro mercado que viene a ser el mercado de factores. En el mercado de factores, ahí vamos a encontrar, digamos, ¿no? A los trabajadores, quienes estarían representados por las familias o hogares. En este caso, las empresas, ¿qué van a hacer? Van también acudir a este mercado para poder solicitar mano de obra. Y digamos, ante esta relación que se haya suscitado, ¿no? Los hogares, la retribución que va a recibir los trabajadores directamente va a ser el tema de los salarios, o la renta, o los beneficios, fuera cual fuera. Y de igual manera, cada actor, si es que ustedes pueden un poquito detenerse y buscar la relación, en este caso, ¿no? Ya sea de la empresa con el resto del mundo, de los hogares o el gobierno, prácticamente aquí van a encontrar un resumen acerca de cómo es que se desarrolla el diagrama de flujo monetario a nivel mundial, cómo es que el Estado acude al mercado financiero, por ejemplo, para solicitar ¿qué? Préstamos al gobierno, por ejemplo. El tema también del endeudamiento externo y venta de acciones. ¿Quién lo va a desarrollar en este caso? ¿Mm? Obviamente el gobierno va a tener que acudir al mercado financiero para poder vender por lo menos sus acciones o para comprar. Y si es que nos visualizamos en la relación del mercado de bienes y servicios, ahí también nosotros encontramos que se va a desarrollar el tema del Producto Bruto Interno, ¿no? Respecto al cálculo o al desempeño que haya desarrollado en este caso las empresas directamente. Y cómo es que las empresas se van a vincular directamente con el tema ya sea del resto del mundo a través, primero, del mercado de bienes o servicios. Y una vez que ya se posiciona en este mercado, recién se puede desarrollar el tema de las exportaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, en resumidas cuentas, nosotros podemos identificar cómo es que funciona la economía en el mundo, cómo es que se relacionan los diferentes actores, que en este caso, perdón, son 4 actores. Y
cómo es que se influyen en los tres mercados, en este caso, ¿ya? Ahora, directamente para hablar del PBI, solo de manera resumida, hay que entender que el PBI, en este caso, va más allá de las siglas que vienen a ser el Producto Bruto Interno, hay que entender como aquel valor, ¿ok? Valor donde se calcula el total de los bienes o servicios finales que son producidos en una economía en un determinado periodo, ¿ya? Ojo, acá no se incluye el tema de los bienes intermedios, ¿no? Para entender mejor, ya varias veces les puse este ejemplo. Imaginemos un supuesto en donde una determinada, una determinada localidad, en este caso, produce 10 sacos de papa, ¿ya? Para que nosotros podamos entender cómo es que se construye el PBI, primero, como toda esta localidad únicamente está produciendo, digamos, anualmente 10 sacos de papa, entonces lo que se hace es acudir al mercado y sacar cuánto cuesta, digamos, ¿no? Los sacos de papa. Entonces se cuantifica la cantidad de la producción, ¿ya? Y una vez que se cuantifica, recién ahí se determina el, digamos, el PBI para la localidad, por ejemplo. Y ojo, acá también hay que distinguir bastante la diferencia que puede existir entre el PBI y el PNB o el PBN, que es el Producto Nacional Bruto. El PBI, como les daba a conocer, es el Producto Bruto Interno, es decir, es la producción, ¿no? Interna, es decir, dentro de un país, ya sean con inversión este, extranjera, ¿no? O que un peruano esté desarrollando actividad fuera del país, no importa. Pero en este caso el PBI únicamente va a medir cuánto ha sido el tema de la producción, va a valorizar de los bienes o servicios de la economía, más el PNB, que va a ser la producción bruta nacional en este caso, interpreta únicamente la producción en una economía un tanto más local, sin buscar de repente cuánto ha sido el movimiento, la transacción que se ha desarrollado también fuera del país. ¿Ok? Eso quien lo determina o quien recoge es el PBI. Es decir, el PBI engloba al PNB. ¿Ya? Algunas particularidades, ahí ustedes lo pueden determinar, qué incluye o qué no incluye al momento de cuantificar el tema del PBI. Nuevamente, en el tema de, digamos, de los elementos que no incluye es el tema de los insumos, los bienes usados, por ejemplo, o el tema mismo de, digamos, ¿no? De los bienes o servicios producidos en el exterior, ¿ya? No necesariamente esto tiene que estar vinculado, porque tenemos es la producción, es como que todos los peruanos cuánto producen, ¿no? Ahí es donde lo podemos interpretar. Y por el otro lado, también es el tema de que no incluye los bienes intermedios, como les comentaba, sino los bienes finales únicamente. Entonces, directamente nos vamos a analizar el tema de los tipos para calcular el tema del PBI. Les había comentado que existen tres tipos. La primera metodología es el tema del valor agregado, ¿ya? Justo en la siguiente diapositiva ya vamos a un ejemplo más práctico para que entendamos toda esta parte un tanto teórica. Entonces, la primera estrategia es sumar todo el valor agregado de todos los productos. El segundo viene a ser sumando todos los gastos de bienes y servicios finales producidos domésticamente, lo que lleva a una ecuación, que ahí nosotros lo podemos visualizar, ¿no? Acá en este caso va a ser, el PBI va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones. A estos dos elementos de la ecuación nosotros los vamos a conocer como exportaciones netas, es decir, a resultado que se dé de esta diferenciación. Es decir, si yo exporto 10 e importo 5, entonces mi exportación neta es de 5, ¿verdad? ¿Ya? Entonces el PBI, como se construye,
Usualmente es a través de esta pequeña ecuación. Se calcula el costo de consumo, el costo de la inversión, el costo del gasto y el costo de las exportaciones netas. Es una de las tantas maneras para determinar el tema del PBI. Y la tercera es sumando la totalidad del ingreso pagado a los factores productivos. A ver, para entender mejor, hay que poner concretamente un ejemplo. En este caso vamos a calcular el PBI, ¿ya? Estableciendo un supuesto. En este supuesto es que encontramos una localidad donde únicamente se dedica al tema de la producción de hierro, acero y auto. Ya existen esas tres únicas industrias. ¿Ya? Entonces, como existen esas tres únicas industrias, nosotros vamos a poder, en este caso, visualizar cómo es que, en este supuesto, cómo es que podemos encontrar o calcular el PBI para esta localidad. ¿Ya? A ver, les decía, existen tres métodos. Los tres métodos vamos a revisar y vamos a visualizar cómo es que lo vamos a construir o determinar el PBI para esta localidad. El primer método, les comentaba, es acerca de la suma del valor agregado. ¿Ya? Quiere decir concretamente de que nosotros vamos a sumar el valor agregado que hayan generado cada empresa, o en este caso. Nuevamente les señalo, acá tenemos la primera empresa que produce hierro, ¿ok? El valor el valor de las compras es de $4,200, ¿no? Acá ustedes pueden visualizar más o menos los conceptos. Entendemos que los bienes intermediarios para esta primera no utiliza bienes intermediarios, ¿ok? Porque solo produce hierro, nada más, ¿ya? Así, capta la materia prima, lo procesa y punto. No va a utilizar un bien intermedio. Pero para esta segunda industria que produce acero, sí va a utilizar un bien intermedio en este caso. Y el bien intermedio va a ser, lógicamente, lo que en este caso la primera industria ha producido. Claro, porque recordemos, imaginemos que la unidad de hierro que produce la primera empresa tiene un costo de $4,200, ¿ya? Entonces, esta segunda empresa, al momento de querer producir acero, va a emplear este hierro y por ende va a utilizar un bien intermedio y por eso acá ustedes pueden visualizar un monto de 4,200. Y de igual manera, es que la tercera empresa que se dedica al tema de la producción de carros, ¿ya? Va a buscar también emplear acero, entonces va a utilizar este bien intermedio total que la segunda empresa ha producido. ¿Ya? Eso lo digo a manera de explicar por qué aquí podemos visualizar cero, que esta empresa no está utilizando un bien intermedio. Ahora, a ver, continuamos. El tema del salario de 2,000, pagos de intereses son 1,000, renta, beneficio, en total, el gasto total de la primera empresa es de $4,200, ¿ya? Entonces, la manera como nosotros podemos hallar el valor agregado por firma o por empresa va a ser igual al valor de las ventas, ¿ya? Acá que es 4,200, menos el costo de los bienes intermedios, menos cero, nos resultaría 4,200, ¿verdad? Eso sería el valor agregado total. Ahora, si es que nos ponemos a determinar para la segunda empresa, de igual manera, calculamos, entonces, aplicamos esta pequeña regla que dice el valor agregado por firma o por empresa es igual a el valor de las ventas, que en este caso es de $9,000, menos el costo de los bienes intermedios. En este caso, el costo de los bienes intermedios, ¿de cuánto es? De 4,200, ¿verdad? Entonces, la resta de 9,000 menos 4,200 va a ser 4,800, ¿ya? Y por último, calculamos para la tercera empresa. Para este caso, nuevamente, replicamos la ecuación y nos determina que el valor agregado va a ser
el valor total de las ventas, que va a ser de 21.500, menos el costo de los bienes intermedios, menos 9.000, me va a resultar 12.500. ¿Ok? Y si es que estos tres valores agregados de cada empresa vamos a sumar, nos va a dar un total de 21.500. ¿Eso qué quiere decir? Que por el primer método, por la suma de los valores agregados, nosotros podemos encontrar el PBI para esa localidad. Claro, ahora estamos poniendo como base solo que en esta localidad existen tres empresas o tres industrias. Pero imagínense que esto nosotros lo podemos replicar para toda, digamos, para toda realidad. Es decir, que en el Perú, imaginemos que existen 1.000 empresas, 10 industrias y todo ello, y nosotros podemos calcular, valorizando más que nada el total de su valor agregado anual que han desarrollado cada una de ellas. Es el primer método para calcular el tema del PBI. El segundo método va a ser por el gasto total en bienes y servicios producidos domésticamente. ¿Qué quiere decir? Recordemos, la regla para calcular el PBI es que nosotros no vamos a tomar en cuenta los bienes intermedios. Porque imaginemos, aquí directamente, ¿no? Esta empresa produce un carro. Entonces, esta empresa ha tenido que emplear acero y esta empresa de acero ha tenido que emplear hierro. Entonces, la otra manera más directa que nosotros podamos encontrar es directamente sumar todo. Porque recordemos, el valor de las compras para la primera empresa o industria ha sido de 4.200. Acá tenemos 4.200. ¿Ya? Para la segunda ha sido de 9.000, perfecto. Y para la tercera, si nosotros sumamos, va a ser de 21.500. Entonces, directamente acá la tercera empresa interpreta que ha recogido los bienes intermedios de estas dos primeras empresas. Y él ya está produciendo un bien final, un bien que va a ser el tema de un carro. Eso generalmente se aplica para, digamos, para que no exista duplicidad de cálculo respecto al tema del PBI. ¿Ya? Estrictamente para ese ámbito. Y bueno, y la tercera metodología para calcular el tema del PBI va a ser a través del pago total a factores, ¿no? Es decir, el pago que se va a desarrollar también a todos los factores que han intervenido para la producción, digamos, de este carro de manera anual. ¿Ya? Igual, sumamos, ¿no? Entre salarios me dan 15.700, pago de interés me da 2.600, renta 1.000, beneficios 2.200. Si sumamos el pago total de los factores productivos, ojo, si son los factores que han intervenido en la producción, me va a dar de 21.500. Entonces, en este pequeño ejemplo podemos entender cuáles serían las tres metodologías para que nosotros podamos calcular nuestro PBI. Aquí les dejo una pequeña diapositiva donde también les puede explicar cómo es que Estados Unidos también aplica estos métodos, ¿no? Pero él emplea dos métodos de cálculo directamente para determinar el PBI, en este caso. Y de repente, a manera de comentario, les quiero hacer llegar el alcance, ¿no? Para economías como la nuestra, ¿no? Usualmente la producción bruta interna, es decir, lo que nosotros producimos y a la vez consumimos a través de la importación o de la exportación, ¿no? A través de esta transacción en el, digamos, con el resto del mundo, me va a poder determinar mi PBI, más no en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que ellos generalmente emplean es el PNB, es decir, es la Producción Nacional Bruta, porque la economía de ellos es tan consolidada que no necesariamente existe digamos, esta vinculación con, a ver, no quiero sonar fuerte, no necesariamente necesita esta vinculación con el resto del mundo, sino que su propia economía, ¿no? Local es más fuerte que, digamos, las transacciones que desarrolla con el resto del mundo. Por eso es que Estados Unidos se puede, digamos, tomar ciertos atributos al momento, pues, de no depender directamente de ciertas economías de afuera.
porque su propia economía interna es más fuerte que buscar una relación con el resto del mundo. ¿Ya? Aquí de paso les dejo para que ustedes se distraigan y también puedan revisar más detalladamente, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿qué es el PBI real? Ya una vez hemos entendido qué es el PBI. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender acerca del PBI real? Bueno, concretamente hay que entender como que el PBI real viene a ser el valor de los bienes o servicios finales, ojo, por algo estamos hablando de PBI, calculado utilizando los precios de un determinado año base. ¿Ya? Es como que nosotros nos establecemos año base 2020, por ejemplo. Perfecto, entonces el PBI que estamos calculando lo estamos aplicando estrictamente en este año base 2020. Mientras que un PBI nominal va a ser el valor de los bienes o servicios finales, nuevamente, producidos en una economía durante un año, ¿ya? Calculando, utilizando en este caso los precios del año en el que se genera la producción. Es decir, si el año base nosotros establecemos 2020, ¿ya? A un inicio podemos determinar que el PBI real y el PBI nominal este año 2020, como es año base, va a ser el mismo, porque estamos utilizando un mismo marco de referencia, que va a ser el año 2020. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos calcular digamos, el PBI para el año 2021 o 2022? Aquí ya no se va a hablar de un PBI real, porque, ojo, estamos tomando como base el año 2020 para proyectar cómo es que va a crecer nuestra economía en relación al precio del 2020 los próximos años. Entonces, la aplicación del PBI utilizando un año que no le corresponde, vamos, aunque sea entenderlo así, estrictamente se habla acerca de un PBI nominal. ¿Ya? A ver, y por último el tema del PBI per cápita. Bueno, el PBI per cápita prácticamente viene a ser igual, ¿no? Es una medida de la producción promedia y también por persona. Es decir, imaginen la valorización del PBI que se ha desarrollado y lo vamos a dividir entre el total de la población, es decir, más de 30 millones de peruanos. Entonces, esta división del total de la producción nacional sobre la población nos va a dar el PBI por persona, un promedio, y eso se lo va a determinar como PBI per cápita. Entonces, ya para pasar a temas prácticos, para entender este asunto, vamos a poner este ejemplo, ¿ok? Es el primer año y un segundo año. Acá concretamente, el primer año vamos a calcular para los productos de manzana, el cual tiene un precio, perdón, son 2.000 manzanas, el cual tiene un precio de 0.25 por kilo, ¿ya? Como son, bueno, sino por unidad, ¿ya? 0.25 cada manzana. Y acá queremos comprar 2.000 manzanas. Entonces, lógicamente, para poder nosotros encontrar cuánto es el precio, vamos a simplemente multiplicar, ¿verdad? 2.000 manzanas por 0.25, que sería cada manzana, ¿ya? El valor que nos dé, lo tenemos acá anotado. De igual manera, si queremos calcular naranjas, tenemos que saber cuánto es su precio y únicamente multiplicamos 0.50 que cuesta cada naranja por las 1.000 naranjas. El valor que me dé también acá lo tenemos. Entonces, para que nosotros podamos calcular, recordando nuevamente que el PBI va a ser la suma de la producción final, del valor de la producción final, ¿verdad? Entonces, simplemente, ¿qué nos queda? Sumar. Esta primera multiplicación me ha dado ¿cuánto? Si ustedes me siguen, 500 creo, ¿verdad? Y esta segunda también me ha dado 500. Entonces, si nosotros sumamos, me va a dar de $1.000. Este es mi PBI nominal. Porque, ojo, estamos utilizando digamos, el mismo precio del primer año. Y el PBI real también va a ser
el mismo, porque estamos utilizando el mismo precio de este año base. Pero ¿qué pasa en el segundo año? En el segundo año, concretamente, lo que nosotros podemos encontrar, ¿no? Es que vamos a tener de igual manera, digamos, el segundo año hemos producido 2.200 manzanas, ¿ya? Y lo vamos a multiplicar por 0.30, que también es su precio. Me sale, si mal no recuerdo, 660, creo, ¿no es cierto? Ahora, también en el segundo año he producido 1.200 naranjas, y si nosotros queremos valorizar, el precio de cada naranja es de 0.70. Entonces, ahí me va a salir ¿cuánto? 840, creo, si mal no me equivoco. Y si a esto le sumamos los 660 que inicialmente me resultaba, ¿no? De valorizar el tema de las manzanas, entonces lo que nosotros podemos encontrar aquí, uy, perdón, es que el PBI nominal para este año, utilizando el mismo año, mejor dicho, el mismo precio de este año, me va a resultar 1.500 soles o dólares. Pero ¿qué pasa cuando yo utilizo este año base, perdón, este precio de este año base por la cantidad de este segundo? Es decir, multiplico 2.200 manzanas por 0.25 cada una, o 1.200 naranjas por 0.50 de cada una. Me va a determinar 1.150, que en este caso va a ser mi PBI real, porque el PBI real va a recoger el precio del año base, más no el precio del año que se está calculando. ¿Eso quién lo recoge? El PBI nominal, ¿ya? Y es por eso que cuando se habla acerca del PBI, usualmente se habla acerca del PBI nominal, es decir, cuánto está, digamos, la valorización este año de este producto que tú estás produciendo o de este servicio. Pero si es que lo llevamos a un precio base, siempre obviamente o generalmente el precio va a tender a subir a través del tiempo. Pero si es que lo aplicamos con PBI real, va a ser menor siempre al PBI nominal. No siempre, pero usualmente por esta tendencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Si nosotros podemos visualizar el PBI nominal y real para Estados Unidos, dicho sea de paso, PBI ya en la década de 1929, a través de la teoría keynesiana, es donde se constituye la manera como se puede, digamos, cuantificar el PBI, que es a través de la ecuación que les había mostrado. El PBI era igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas, ¿ya? Esa suma, esa, digamos, esa valorización que se desarrolla parte justamente de este año. Ahora, dentro del PBI hemos identificado uno nominal y uno real. El nominal, nuevamente, utiliza el precio del mismo año de cálculo, mientras que real utiliza un precio del año base. Entonces, lógicamente acá podemos encontrar una evolución de nuestro PBI nominal y va a haber pues siempre, digamos, un cambio no tan brusco, pero una realidad un tanto más cruda con el PBI real, porque como que nos va a sincerar los datos, cómo es que nosotros estábamos creciendo en nuestra producción nacional, pero utilizando un año base. Porque imaginemos que para este año, como ha ocurrido de repente en el segundo periodo de Alan García, el precio de los metales se ha incrementado demasiado. Se ha apreciado el tema de los precios de los metales. Entonces, el PBI por eso pues llegamos a crecer 10, 12, 8, porque simplemente estábamos mirando el PBI nominal, porque el precio de estos metales han incrementado y por lógica, porque el precio está incrementando, entonces el valor también ha incrementado. Entonces, por eso que para el caso de Perú, por ejemplo, el PBI ha sido, pues, digamos, uno de los PBIs más aplaudidos a nivel mundial. Pero si es que nosotros lo sinceramos y lo establecíamos a través de un PBI real, el crecimiento no era pues tan grande. Acá, por ejemplo, en 1939 a 1949 en Estados Unidos, mira, su tasa de cambio acumulada del PBI era pues de 189.9%, es decir, estaba totalmente alto.
en términos nominales, pero si es que utilizábamos términos reales, era simplemente de 71.9%, lo cual no es malo, pero hay una marcada diferencia, ¿ya? Si empezamos a revisar el tema también del PBI, digamos, de Uruguay, la tarea lógico es que nosotros podamos buscar y visualizar el tema de cómo ha ido evolucionando el PBI nominal y real en el caso de Perú. Y se va más o menos dibujar el mismo escenario que les mostraba, ¿no? Acá podemos encontrar la variación del PBI real, que es el de color naranja, y la variación del PBI nominal. Mira, cómo es que existe una marcada diferencia al momento de determinar cuánto es el PBI, digamos, de un país. Es totalmente, digamos, totalmente, son dos caras de la moneda. Ahora, de repente usted se pregunta, entonces, ¿cuál es lo recomendable? Bueno, utilizar los dos. Utilizar los dos. Y claro, el tema del PBI real siempre es también recomendado, ¿no?, que se actualice, porque recordemos que el PBI real como que establece un precio base. Entonces, este precio base no puede ser, pues, digamos, de hace 50 años. No puede agarrarse un precio de hace 50 años, porque muy posiblemente, digamos, si es que era un producto novedoso, entonces el precio era muy elevado. Imaginemos el caso de los celulares, ¿no? En los años 80 o 90, entendemos que poseer un celular era pues totalmente un, digamos, un lujo. El precio era muy elevado, entonces si vamos a utilizar este mismo precio base para cuantificar cuántos celulares, digamos, el peruano consume, lógicamente nos va a arrojar una cifra muy, pues, totalmente irreal. Y es por eso que el precio base real tiene que actualizarse permanentemente. Pero eso también nos da una proyección de cómo se va desarrollando, no solo en términos de precios, sino en términos de la producción, porque es lo que nos interesa. ¿Cuánto se está produciendo? ¿Ya? Entonces, les invito para que ustedes también busquen el tema del PBI nominal o real de Perú y se van a dar cuenta la diferencia que puede existir entre estos dos tipos de PBI. A ver, ahora vamos a hablar acerca de la tasa de desempleo en Estados Unidos, ¿ya? Aquí lo que nosotros podemos encontrar, más allá de un dato, es que la tasa de desempleo va a representar lógicamente un porcentaje del total de la población económicamente activa, que se le conoce como la PEA, que lógicamente en la fecha en donde se está desarrollando, ¿no? No se encuentra laborando. O por el otro lado, no tiene ni las ganas de buscar trabajo. Simplemente está en pares, no está trabajando, pero tampoco está buscando trabajo, ¿ya? Estos son datos de repente más de Estados Unidos en donde se determina, ¿no?, cuál es el porcentaje de los blancos a nivel global, afroamericanos y demás. Pero ya yendo un poco más en concreto respecto a buscar una relación entre la tasa de desempleo, ¿no?, y el crecimiento que anteriormente les comentaba, aquí lo que encontramos es una relación, ¿no?, que cuando el crecimiento está por encima del promedio de la tasa de desempleo, perdón, por encima del promedio, la tasa de desempleo cae. Pero cuando está por debajo del promedio, la tasa de desempleo se eleva. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros establecemos un promedio, ¿verdad?, de crecimiento, y si es que el crecimiento está por encima de este promedio, quiere interpretarse de que obviamente existe mayor producción. Nuevamente les comento, los únicos agentes económicos que promueven el tema de la generación de riqueza no es el Estado, no directamente son las familias, sino son las empresas. Entonces, ¿qué pasa cuando existen más empresas? Y qué mejor si son formales, pero digamos, sin ir muy de fondo a que son o no formales. ¿Qué pasa cuando existen más empresas? Esto
desarrolla pues una repercusión no solo en el tema del empleo, sino también en temas de la recaudación tributaria, en el tema de consumo, en el tema de la inversión y demás elementos o factores. Pero ante la relación directa con el desempleo, entendemos de que cuanto más empresas haya, existen más posibilidades para emplear a más personas en el mercado. Pero ¿qué pasa si es que este crecimiento está por debajo del promedio? Ahí lo que encontramos prácticamente es que se está generando un espacio en donde no se está dando empleo, porque no existen empresas, o están desertando prácticamente las empresas, o están yéndose a la quiebra. Y es un escenario que hoy en día también nosotros lo hemos vivido, lo hemos pasado, ¿no? El 50% más o menos de la economía se ha estancado, ¿no?, por las restricciones de la cuarentena. ¿Eso en qué se ha visto traducido? Si es que lo vemos por el tema tributario, el 70% del presupuesto público se ha visto en riesgo. Y si es que lo vemos en términos de empleo, ¿cuánto ha sido la tasa de desempleo? Ha sido una de las más grandes, ¿no? Hasta se ha tratado de subsidiar a las empresas. Entonces, es un tema que tenemos también que analizar. Aquí lo que encontramos, para ir a un tema más práctico, es la relación entre la relación que ha establecido Estados Unidos de su PBI real y el desempleo. ¿Ya? Ojo, acá está tomando en cuenta el PBI real, no el PBI nominal. ¿Ya? Entonces acá en las abscisas encontramos la tasa de crecimiento del PBI, ¿ya? En toda esta línea, la tasa de crecimiento, es decir, cuánto ha sido estos puntitos. Y por el lado de las ordenadas encontramos el cambio en la tasa de desempleo, en puntos porcentuales. Aquí lo que encontramos principalmente es, si nosotros revisamos en el año 2000, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuánto ha sido la tasa de crecimiento de su PBI real de Estados Unidos? Muy posiblemente ha sido positiva. Pero si es que también lo podemos combinar o establecer una relación con la tasa de desempleo, entonces ahí encontramos de que su crecimiento pues no ha sido como se proyectaba, sino prácticamente ha sido casi a cero. Y así indistintamente nosotros podemos encontrar los escenarios que se van configurando respecto a esta relación entre el PBI real y el desempleo. Y por último, ¿cómo es que nosotros calculamos el IPC, que es el índice de precio al consumidor en este caso, ¿no? Directamente el índice de precio lo vamos a, digamos, a nivel agregado de precio, se va a medir a nivel de los precios, que en este caso los economistas calculan a través de una canasta de bienes y servicios. Ahora, si desean saber de qué está compuesta esta canasta, entren al INEI y pongan la canasta básica de bienes y servicios. Ahí les va a salir, digamos, las categorías que se tomen en consideración, ya sean vestimenta, vivienda, transporte, calzado. Son alrededor de 12 categorías las que se consideran para construir esta canasta. Como, imaginemos, ¿no?, una canasta que sí o sí la familia va a tener que necesitar para sobrevivir mes a mes. Entonces, así es que se construye también una canasta. Y la variación se va a interpretar como el índice de precio, que va a ser el ratio entre el costo actual y el costo en un año base de esta cesta de bienes o servicios que constituye la canasta. Y para este caso, para determinar, vamos a hacer, ¿no?, el índice del precio en un tiempo dado, ojo, si es del 2020, digamos, va a ser igual al costo de la canasta de este año, que va a ser el 2020, sobre el costo de la canasta del año base. ¿Ya? Imaginemos que el año base era pues el 2000, por ejemplo. Acá ponemos cuál es el costo. Y lo multiplicamos por 100. ¿Ya? Esto nos va a dar el índice del precio, cómo es que ha estado evolucionando. Cálculo de cómo podemos calcular para este ejemplo el costo de una canasta. Imaginemos, ¿no? En un escenario antes de la helada y después de la helada. ¿Ya? En un escenario antes de la helada, por ejemplo, el precio de la naranja era pues de 0.20, el precio del melón 0.60, el precio del limón 0.25. Ah, perfecto. Entonces las cantidades para este caso
digamos, de consumo van a ser permanentes. Es decir, una canasta, sí o sí, es decir, una familia va a consumir 200 naranjas. Entonces, como ya tenemos el precio, multiplicamos únicamente, ¿no? Es decir, acá, perdón, las 200 naranjas por 0.20, que es cada una. Y de igual manera, 50 melones consume esta familia, entonces, por 0.60 y de igual manera 100 limones por 0.25. La suma que me dé todo ello va a ser de $95. Esto es en un escenario antes de la helada, por ejemplo. Pero ¿qué pasa en un escenario después de la helada? El tema de los precios de la naranja ha subido porque estamos en un escenario de helada, entonces muy posiblemente la temporada ya ha terminado, el melón también, el limón en este caso también ha incrementado, todos han incrementado porque su temporada ya ha pasado. Por las mismas cantidades de consumo, porque la familia va a consumir en promedio todos los años esa cantidad. Y nosotros determinamos que es de 175. ¿Ya? Para este caso, nosotros también podemos aplicar un tema de la tasa de inflación, que lo vamos a conseguir a través de la construcción de un índice de precio del consumidor. Porque recordemos, el IPC nos va a poder determinar cómo es que se está comportando la economía en este momento. Y a través de la variación de estos precios que nosotros hemos visto, ¿no? Aquí, es que nosotros también vamos a poder construir cómo es que ha saltado de 0.95 a, de $95 a $175. ¿Cómo es que ha saltado? Esta variación directamente lo determina el IPC. Y el IPC nos va a ayudar a calcular también el tema de la tasa de inflación, porque a través de este dato vamos a poder construir el IPC del, digamos, del año actual, del 2020, ¿no? Menos el IPC del año anterior sobre el IPC del año anterior, lo multiplicamos por 100 y esto nos va a determinar, ¿qué? La tasa de inflación. ¿Ya? Y bueno, aquí podemos encontrar un IPC de Estados Unidos, por ejemplo. Y el IPC de Estados Unidos un poco más proyectado, en donde se encuentra también cómo ha sido la variación respecto al tema de los años. Claro, la tarea es que ustedes encuentren y puedan interpretar y entender, digamos, los cuadros que para el caso peruano, ¿no? Por eso también les comentaba. Y las otras medidas para calcular el tema del precio también es por el tema, no solo del IPC, sino también es del deflactor, por ejemplo. El deflactor es recurrentemente utilizado, porque recordemos, el IPC también me va a ayudar, así como el deflactor del PBI, a poder determinar cómo es que está variando el precio de lo que se está consumiendo, produciendo a través de los años, ¿ya? Y esto, a su vez, nos va a ayudar a entender el tema de la variación de la inflación en nuestra economía, ¿ok? Y bueno, señores estudiantes, de esta manera prácticamente estamos cerrando el curso, perdón, la sesión de hoy, que viene a ser acerca de la contabilidad general, aplicando estrictamente para la economía, ¿verdad? Cómo es que se han construido el tema del PBI, el PNB, cómo es que se construye el tema del IPC, que interpreta, digamos, la relación que puede existir entre el PBI y el desempleo, y los demás indicadores de repente más relevantes que hoy en día se utilizan, ¿verdad? Y bueno, simplemente es agradecerles y a la vez invitarles a que el día de mañana se puedan unir a la transmisión y para desarrollar principalmente una sesión más, que en este caso va a ser acerca de otro tema de la ciencia económica. Y bueno, conmigo sería todo y ya nos estaríamos encontrando el día de mañana. Muchas gracias, permiso.